compartiendo los correos que me enviaron, cosa de que todos vean la pregunta, la consulta y en función a eso vamos resolviendo, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene algo para aportar, digamos, a la duda del compañero, también lo podemos hacer más interactivo. Bueno, ahí arrancamos entonces con la primera consulta. Acá tenemos la consulta de Jessica, dice, hola profe, le mando la consigna del primer parcial del plan 99, no supe desarrollar el punto 7 y tengo dudas respecto al tratamiento del punto número 9 en la liquidación de personas jurídicas. Si puede verlo y despejar la duda de cómo es la forma correcta, le agradecería, saludos. Bueno, y ella me mandó el parcial que lo bajé acá, y la consulta entonces es sobre el punto 7 y el punto 9, ¿está? Vamos a ver, es una liquidación de ganancias de personas jurídicas. Acá está el listado de resultados y vamos al punto 7, que es la primera consulta. Dice resultado extraordinario. El día 31 del 10 del 2018 se vendieron acciones a 300.000 pesos. Las mismas habían estado en poder de la empresa desde noviembre del 2017, cuando fueron adquiridas en 210.000 pesos. Contablemente se evaluó las acciones a su BPP generando un resultado de venta de 140.000 pesos. ¿Sí? Bueno, entonces acá nos da primero el precio de venta, que era de 300.000 pesos, el precio de adquisición, que era 210.000 pesos, y dice que en la contabilidad estaban valuadas a 140.000 pesos, que resultaba de evaluar las acciones al BPP, que es la forma correcta de evaluar contablemente, ¿sí? Entonces, primero voy a abrir un archivo Excel como para hacer el cálculo. Dos segundos a que me abra el archivo. Estamos. Bueno, como primera medida, y a ver, ustedes que estuvieron, que desarrollaron el parcial, ¿qué les parece primero antes de ir a ver, digamos, y entre tanto me abre el archivo de Excel, cómo les parece que se debería resolver? Y después vemos a ver si está bien lo que opinan ustedes y leemos lo que dice la ley. ¿Sí? Entonces, son acciones primero. Comparto de nuevo. Entonces, acá el punto 7, la llamada número 7, viene del estado de resultados, resultado extraordinario, 140.000 pesos, ¿sí? Dice que esto resultaba de, eran acciones que fueron adquiridas en 210.000 pesos, se vendieron a 300.000 pesos y estaban valuadas en la contabilidad a 140.000 pesos. O sea, el resultado contablemente se evalúa las acciones al BPP, generando un resultado de venta de 140.000 pesos. Este es el resultado de venta, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece que habría que hacer en ese punto? ¿Qué opinan ustedes? O los que hicieron en el parcial, ¿cómo lo resolvieron? ¿Los escucho o los leo? Jessica, vos que hiciste la consulta, ¿cómo lo resolviste? Ok, perfecto. ¿Cómo te parece que deberías haberlo resuelto? De eso nunca le mandaron la solución, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Cómo les parece que deberían resolver ese punto? Perfecto, ahí dicen que no les mandan la solución, ¿sí? Bueno, ¿cómo les parece que deberían resolver el ejercicio? Y entonces en función de eso vamos a leer la ley y vemos cómo lo deberíamos resolver. ¿Qué opinan? A ver, alguno que opine cómo creen que se debería resolver. ¿Nadie se anima?
ver qué tenemos. Ahí tenemos. El día 31 del 10 del 2018 se vendieron las acciones a 300.000 pesos. Tenemos entonces el valor de venta, 300.000 pesos. Hay que dejar de compartir. Valor de venta, 300.000 pesos. Valor de adquisición, valor de adquisición 210.000 pesos. Y el resultado por la venta, resultado contable, 140.000 pesos. Entonces, si yo tengo un resultado por la venta de 140.000 pesos, quiere decir que si yo las vendí a 300.000 pesos, ¿cuánto era mi valor contable de costo? Esto derivaba de la evaluación al PPP. Quiere decir que contablemente estaban valuadas en 160.000 pesos, ¿sí? O sea, valor de venta 300.000, valor contable de costo 160, por ende, yo tenía un resultado contable de 140, que es lo que está en el estado de resultados, ¿sí? En el estado de resultados tengo una ganancia de 140.000 pesos, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto. Ahí Karina dice, estamos viendo, porque me hicieron la consulta respecto del primer parcial, que es este que me pasó Jessica, ¿sí? Respecto del punto 7 y el punto 9. Estamos recién en el punto 7, que me planteó que no sabía cómo resolver y cómo creeríamos que se debería haber resuelto, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que se hizo contablemente. Valor de venta 300.000. Yo tengo un resultado por la venta de 140.000, por ende, el valor contable de costo era 160.000 pesos, ¿sí? Eso es lo que se hizo contablemente. Nosotros tenemos que ir a la norma del impuesto a las ganancias y ver cómo se evaluaba, cómo se debería haber evaluado, perdón, el costo de las acciones para ver cuál debería ser el resultado impositivo. ¿Estamos? Vamos a la ley de impuesto a las ganancias. Esto sería, a ver. Acá tenemos determinación del costo computable, ¿sí? En el artículo 62 tenemos de bienes muebles. Artículo 63 de bienes inmuebles, artículo 64 de bienes intangibles y artículo 65 de acciones, cuotas, partes sociales, cuotas o participaciones sociales, cuotas
partes de fondos comunes de inversión, ¿sí? Entonces, en todos estos artículos donde yo tengo la determinación del costo computable, a mí me sirve para determinar cuál es la ganancia impositiva que yo voy a tener, porque yo sé a cuánto lo vendí y acá me dice cómo yo lo tengo que evaluar el costo impositivo. ¿Estamos? Por ende, vamos al artículo 65 y dice, cuando se enajenen acciones, cuotas o participaciones sociales, incluidas de las cuotas partes de fondos comunes de inversión, las ganancias brutas se determinarán deduciendo del precio de transferencia el costo de adquisición actualizado, mediante la aplicación de los índices mencionados en el artículo 93 desde la fecha de adquisición hasta la fecha de transferencia. Tratándose de acciones liberadas, se tomará como costo de adquisición su valor nominal actualizado. A tales fines se considerará sin admitir por el contrario que los bienes enajenados corresponden a las adquisiciones más antiguas de su misma especie y calidad. En los casos en que se transfieren acciones recibidas a partir del 11 de octubre de 1985 como dividendos exentos o no considerados beneficios a los efectos del gravamen, no se computará costo alguno. Lo expuesto en este artículo también será de aplicación respecto de los valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores, certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares. Cuando el enajenante sea un sujeto que deba practicar ajuste por inflación, establecido en el artículo 6, será de aplicación lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 62. ¿Sí? Entonces, básicamente nos vamos a la primera parte del artículo, que dice, cuando se enajenen acciones, cuotas, partes cuotas o participaciones sociales, incluidas las cuotas partes de fondos comunes de inversión, la ganancia bruta se determinará deduciendo del precio de transferencia, que el precio de transferencia nosotros lo tenemos en el planteo como 300.000 pesos, que es el precio de venta, ¿sí? Entonces tenemos que deducir de ese precio el costo de adquisición actualizado mediante la aplicación de los índices mencionados en el artículo 93. Si a nosotros en el planteo en algún lado nos dan los índices para que actualicemos el costo, lo tenemos que hacer. En este caso, por lo que veo a simple vista, no nos da ningún índice, ¿está? Entonces, impositivamente yo sé que el precio de venta es 300.000 y el costo computable me dice que, la ley me dice que yo tengo que tomar como costo computable, deduciendo del precio de transferencia, el costo de adquisición actualizado. ¿Cuál es mi costo de adquisición? 210.000 pesos, ¿sí? Y en la contabilidad valían 160.000. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si yo tengo valor de venta 300.000, valor de adquisición 210.000, el resultado impositivo, ¿sí? Por la venta sería 300.000 menos el costo de adquisición, que eran 210.000. Es decir, que yo tengo un resultado impositivo por la venta de 90.000 pesos, ¿sí? Cuando en mi balance contable yo tenía 140.000 pesos. Entonces esto me va a originar un ajuste. ¿Cuál es la diferencia? El ajuste que yo tengo que practicar, 140.000 menos 90.000. Yo tengo que ajustar en 50.000 pesos, ¿sí? Y ese ajuste, ¿qué signo va a tener? ¿Sí? Ahora sí los dejo a ustedes. ¿Qué signo va a tener ese ajuste? Yo sé que contablemente yo declaré una ganancia de 140.000 pesos, ¿sí? E impositivamente mi ganancia solo era 90.000. ¿Estamos? Eso me origina una diferencia o un ajuste de 50.000 pesos. ¿Qué tipo de ajuste yo tengo que hacer? Bueno, ahí Jessica dice que el ajuste es positivo y Antonella me dice que el ajuste es negativo. Jessica, para vos, ¿por qué el ajuste es positivo? Volvemos acá a la pantallita por si te sirve. ¿Por qué para vos el ajuste es positivo?
A ver, perdón, voy un poquito más atrás. Karina dice que el ajuste es positivo, Vanina dice que el ajuste es negativo, Jessica dice que el ajuste es positivo y Antonella dice que es negativo. Tenemos 2 y 2, ¿sí? Karina o Jessica, que dicen que el ajuste es positivo, pero ustedes, ¿por qué es positivo? Y Vanina y Antonella, que dicen que el ajuste es negativo, pero ustedes, ¿por qué es negativo? Ahí les muestro el estado de resultados. Este es el estado de resultados y ahí está resaltado el punto, los 140.000 pesos, ¿sí? Ahí Karina dice, porque se contabilizó de más. Vanina dice, hay que descontar porque son menos ganancias. Jessica dice, bueno, Jessica ahí dice que el ajuste es negativo. Eh, Karina dice que hay que devolver al estado de resultados y Jessica dice que hay que descontarlo del estado de resultados, ¿sí? Entonces, en definitiva, la conclusión es que el ajuste es negativo. ¿Por qué? Porque yo declaré una ganancia de 140.000, pero mi ganancia en definitiva fue solamente de 90.000. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me origina esto? Que en mi resultado había una ganancia de más, entonces yo tengo que restar esa diferencia, tengo que restar los 50.000 pesos que declaré de más. ¿Estamos? Entonces el ajuste es negativo. ¿Está? ¿Les quedó claro ese punto? Perfecto. Ok, entonces, en definitiva, ¿cómo tienen que, digamos, actuar en ese tipo de casos? ¿Sí? Ustedes primero tienen que plantear qué es lo que se hizo, ¿sí? Que esto decía que las acciones estaban valuadas al BPP y eso originó un resultado contable de 140.000 pesos, ¿sí? Por ende, digamos, por diferencia, yo llego a que el costo contable era 160.000, ¿estamos? Y a mí me da como dato el valor de adquisición. Ese costo contable, ¿sí? Surge de estar valuando las acciones al BPP, que es la técnica contable que corresponde, ¿sí? O sea, contablemente está bien, pero impositivamente no. La ley de impuestos a las ganancias establece otro criterio de evaluación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que origina esto? Que qué costo yo tengo que tomar como computable según la ley, el valor de adquisición actualizado por el índice de inflación que sí correspondiere. ¿Estamos? En este caso no nos dan los datos, entonces no tenemos que actualizar. Si nos dan los datos para actualizarlo, actualizamos y determinamos cuál es el costo de adquisición actualizado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el valor de venta por un lado y el valor de costo que según la ley yo tengo que tomar. La diferencia me va a dar el resultado impositivo por la venta de esas acciones, ¿sí? Entonces yo tengo que comparar después el resultado impositivo con el resultado contable. ¿Qué es lo que hice contablemente? Y entonces, ¿qué es lo que correspondía impositivamente? De ahí, de la diferencia de esos dos criterios, va a salir mi ajuste, ¿sí? Una vez que yo tengo el monto del ajuste, tengo que razonar qué signo le voy a poner a mi ajuste, ¿sí? En definitiva, era una ganancia que yo tenía declarada de más, entonces la tengo que achicar. Tengo que restar, o sea, le tengo que sacar del estado de resultados, de la ganancia contable, eso que yo declaré de más. Por eso el ajuste es negativo. ¿Estamos? Pasamos ahora a la otra duda respecto de ese mismo parcial, que era el punto 9. El punto 9 me dice gastos de representación corresponden a obsequios entregados a clientes de otras provincias a fin de posicionar a la empresa en esas plazas. En el punto 9, acá en el estado de resultados, dice gastos de representación 18.000 pesos. Entonces, esos 18.000 pesos dice que corresponden a obsequios entregados a clientes de otras provincias a fin de posicionar a la empresa en esas plazas. ¿Qué me dice la ley respecto de los gastos de representación? A ver, eso ya vimos si no me equivoco, fue la clase pasada o en una de las clases anteriores. ¿Qué decía la ley respecto de los gastos de representación?
Primero, ¿son deducibles o no son deducibles? Vamos como punto de partida. Ahí dice Vanina. A ver, Vanina dice que se pueden computar hasta el 1,5 de los sueldos pagados, de los sueldos en relación de dependencia, ¿sí? Eso dónde está en la ley, lo vamos a buscar nuevamente. A ver, vamos a la ley de impuestos a las ganancias. Esto debería estar en las deducciones. A ver. Acá en el artículo 91, deducciones especiales de la tercera categoría, es el inciso H, dice entonces. De las ganancias de tercera categoría y con las limitaciones de esta ley también se podrá deducir. El inciso H dice los gastos de representación efectivamente realizados debidamente acreditados hasta la suma equivalente al 1,5% del monto total de remuneraciones pagadas en el ejercicio fiscal al personal en relación de dependencia. ¿Sí? Entonces, la ley sí me permite deducir los gastos de representación, pero me pone un tope, ¿está? Y recién veo a Antonella que me decía el artículo 21, ¿sí? Gracias. Entonces, la ley sí me permite deducirlo, pero me pone un tope. Me pone el tope del 1,5 sobre los sueldos pagados en relación de dependencia. ¿Estamos? Entonces, acá como primera medida, acá en la consigna no me da ningún otro dato, ¿sí? Me remite al punto 9 y me dice que los gastos de representación son de 18.000 pesos. Entonces, vamos al archivo de Excel. Tengo gasto de representación por 18.000 pesos. Entonces tengo gasto de representación por 18.000 pesos. ¿Y cuál es el límite? Yo tengo como límite el 1,5% sobre los sueldos en relación de dependencia. Los sueldos del personal. Entonces, ¿de dónde yo saco los sueldos del personal en relación de dependencia? Tengo que ver en la consigna a dónde puedo acudir. Acá en el estado de resultados yo tengo sueldos por 475.000 pesos. Entonces, tengo sueldos 475.000 pesos. Y acá en la consigna, en el punto 4, dice, corresponde a los sueldos devengados en el periodo. Se omitió contabilizar los sueldos devengados en septiembre por 40.000 pesos. Entonces, a eso yo le tengo que sumar todavía 40.000 pesos que no estaban contabilizados. Entonces, el total de sueldos en relación de dependencia del periodo eran 515.000 pesos.
¿Cuál es el límite? ¿El 1,5%? Entonces, esto por 0,015 y me da 7.725, ¿sí? Entonces yo me deduje como gastos de representación 18.000 pesos cuando el límite que me pone la ley es el 1,5 sobre los sueldos en relación de dependencia. O sea, 7.725 pesos es mi límite. Entonces yo voy a tener una diferencia. Porque me deduje 18.000 pesos cuando la ley solo me permite deducirme 7.725, por ende mi diferencia es de 10.275. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Entonces, a ver, si yo me deduje 18.000 pesos cuando realmente me correspondía deducir únicamente 7.725, la diferencia es 10.275. ¿Qué signo va a tener esa diferencia? ¿Un ajuste positivo o un ajuste negativo? Karina dice que es positivo. ¿Qué opina el resto? Vanina dice que hay que devolver esa diferencia. Por ende, ¿qué signo tendría Vanina? Positivo, ok. ¿El resto qué opina? Antonella positivo, sí, efectivamente, sí. El ajuste es positivo. ¿Por qué? Porque yo resté un gasto por 18.000 pesos, o sea, resté un gasto de más. Por ende, si yo al resultado contable le había restado de más, ahora lo tengo que devolver, ¿sí? Como dice Vanina. Entonces, sumo esa diferencia, va a tener un signo positivo ese ajuste. ¿Estamos? ¿Todo claro hasta ahí con respecto de las dudas de Jessica? Perfecto. Ok. Ahora vamos a otra duda, ¿sí? Vamos a ver una consulta de Vanina. Dice, buenas tardes, profesor. En el segundo parcial, el tema de procedimiento pedían indicar qué sanción corresponde. Y este era el punto. Una declaración jurada de IVA se presenta a su vencimiento con un saldo a pagar de 100.000 pesos que no se ingresan. Vanina respondió el artículo 45, omisión de impuestos y la multa correspondiente. Luego, más tranquila, volví a leer el artículo y la omisión de pago es por la no presentación de declaraciones juradas y en el caso del parcial solamente se omitió el pago, no así la presentación. Entonces, la infracción que correspondía era el artículo 46, aunque no me da indicio de que exista dolo en la falta de pago, aun si solamente el contribuyente olvidó pagar el impuesto. ¿Sí? Entonces, básicamente, bueno, lo que pedía era indicar la sanción y la infracción era una declaración jurada de IVA se presenta a su vencimiento con un saldo a pagar de 100.000 pesos que no se ingresa. Bueno, a ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué sanción correspondería? ¿O qué artículo se aplicaría de la ley de procedimiento? Se presentó una declaración jurada al vencimiento, esa declaración jurada daba a pagar 100.000 pesos y no se pagó. ¿Qué sanción correspondería? ¿O qué artículo de la ley de procedimiento se aplicaría ahí en ese caso? Karina dice, se presenta declaración jurada pero no se ingresa al saldo, es el artículo 45. ¿Por qué, Karina? Primero vamos a leer el artículo 45, ¿sí? No, la ley de procedimiento.
Esta es la ley de procedimiento y vamos al artículo 45 que habla sobre la omisión de impuestos sanciones. Dice, será sancionado con una multa del 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda a la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable. Quienes omitieren el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, actuar como agentes de retención o percepción, y el pago de ingresos a cuentas, anticipados de impuestos en los casos en que corresponda a presentaciones de declaraciones juradas, liquidaciones u otros instrumentos que cumplan su finalidad mediante la falta de presentación o por ser inexactas las presentadas. Será reprimido con una multa de 200% el tributo dejado de pagar, retener o percibir cuando la omisión a la que se refiere el párrafo anterior se vincule con transacciones celebradas entre sociedades locales, empresas, fideicomisos o establecimientos permanentes ubicados en el país con personas físicas, jurídicas o cualquier otro tipo de entidad domiciliada, constituida o ubicada en el exterior. Cuando mediara reincidencia en la comisión de conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará a 200% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir cuando la conducta se encuentre incursa en las disposiciones del segundo párrafo. La sanción a aplicar será de 300% del importe omitido. ¿Ah? Leído el artículo 45. ¿Les parece que es el artículo, les parece que es ese artículo que hay que aplicar? Exactamente, sí. Bueno, primero, les dejé de compartir y quería resaltar algo del artículo 45 antes, ¿sí? Si bien en el artículo 45 dice que será sancionado el gravamen dejado de pagar, ¿sí? De hecho dice dejado de pagar, pero dice, quienes omitieren el impuesto, el pago de impuestos, y dice, mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, ¿sí? No es este caso, porque en este caso el planteo decía que se presentó la declaración jurada en término, esa declaración jurada daba a pagar 100.000 pesos y no se pagó, ¿sí? Por ende, no se aplica el artículo 45, porque en el artículo 45, digamos, es cuando eh, primero, cuando no se presenta una declaración jurada, ¿sí? Entonces, si no se presenta la declaración jurada, ¿cuál es la falta o digamos, cuál es el agravio que se le hace al fisco? El fisco, como nuestro sistema es de autodeclaración, el fisco no tiene manera, si yo no presento la declaración jurada, el fisco no tiene manera de saber cuál es el impuesto que yo debo, ¿sí? Por eso se produce la sanción. O si yo presento una declaración jurada y esa declaración jurada es inexacta, la presento mal, ¿sí? Eh, y después tengo que rectificar y como resultado de esa rectificativa me da un impuesto mayor, entonces esa diferencia es el gravamen que yo omití pagar, ¿sí? Acá siempre digamos que sea por culpa o negligencia. Cuando hay dolo ya vamos al artículo 46 de lleno, ¿sí? En este caso se presentó la declaración jurada y esa declaración jurada no se pagó. Ahí Romina dice, no es el artículo 37, sí, efectivamente es el artículo 37. La única sanción, digamos, la única falta o el único castigo que yo voy a recibir por no haber pagado es primero. Obviamente que después me van a intimar el pago, pero la sanción serían los intereses resarcitorios. ¿Estamos? Esa sería la sanción que correspondería, porque lo único que yo hice fue no pagar. Yo no omití, digamos, yo no presenté una declaración jurada inexacta. O sea, yo primero presenté la declaración jurada, por eso no va por la primera parte del artículo 45 que dice por resultante de la falta de presentación. Y digamos, el segundo
no me sale la palabra en este momento, pero digamos el segundo hecho que encuadraría en el artículo 45 sería presentar de manera inexacta. El planteo no me dice que yo presenté de manera inexacta. ¿Estamos? Por ende, digamos, yo presenté, la presenté bien, nada más que no pagué. Entonces, lo único que yo les debo a la FIP primero es el capital y después son los intereses resarcitorios. Ahí Karina dice, y el artículo 38 también dice cuando no se presenta la declaración jurada. El artículo 38, digamos, es una multa automática por la falta de presentación de una declaración jurada. ¿Sí? Entonces, a ver, si yo lo hubiese presentado un día tarde, entonces, y no la pagué, entonces ahí tengo dos sanciones. Primero es el artículo 38 porque no la presenté en término, entonces tengo la multa automática por la falta de presentación. Y segundo, digamos, si no pagué, después voy a tener que pagar los intereses. Pero así como está el planteo, es únicamente se presentó la declaración jurada, no se pagó, yo debo el capital, que en cualquier momento me puede intimar, ¿sí? Y lo que debería, además de capital, serían los intereses por el artículo 37. Así que en ese caso la respuesta correcta sería el artículo 37, como dice Romina. ¿Está claro? Perfecto. Ok. Bueno, entonces no me acuerdo quién más había contestado lo mismo. Jessica, ok. Jessica también había puesto lo mismo, pero digamos, no va el artículo 45, sino el artículo 37 nada más. Creo que en uno de los ejercicios que habíamos visto antes del parcial había un punto parecido, si mal no recuerdo. Vamos a otra consulta. Acá tengo una consulta de Antonella, dice. Buenos días, profesor, ¿cómo está? La consulta que yo tengo son, ¿a qué se refiere el pronto despacho? En caso de una determinación de oficio, solo se aplica para ganancias e IVA, ¿no? En realidad es para cualquier impuesto. Para ingresos brutos también se aplica y para convenio y otra cosita. Por ejemplo, si yo presenté una declaración jurada del año 2013 y nunca ingresé el pago, más allá de que la acción del fisco prescribió, ellos pueden volver a solicitar que se ingrese el pago. Se puede dar esa posibilidad. A ver, en 2 segundos que busco una cosita. El teléfono. A ver. Bueno, estaba buscando la definición específica de pronto despacho, ¿sí? Primero. Ahí les leo como para tener una definición un poco más técnica, ¿sí? Dice, el pronto despacho se denomina así a la presentación efectuada en el expediente por la cual se solicita expresamente que se resuelva rápidamente la cuestión pendiente. Se trata de un sencillo escrito en el que se debe individualizar el expediente que se trate y la resolución que está pendiente de dictarse. Entonces, digamos, básicamente el pronto despacho es una solicitud que hace el contribuyente para que se resuelva la cuestión de manera rápida. ¿Estamos? De eso se trata el pronto despacho. No me acordaba bien qué específicamente qué significaba ese término, ¿sí? Bueno, con respecto a eso es más que nada un término jurídico, ¿sí? Eh, bueno, entonces eso es la primera parte de la pregunta. Entonces, ¿a qué se refiere el pronto despacho? Era eso. En el caso de una determinación de oficio solo se aplica para ganancias de IVA. En realidad no, la determinación de oficio es para cualquier impuesto que, digamos, que esté comprendido en la ley de procedimiento, ¿sí? Es una ley de procedimiento fiscal nacional, ¿sí? Por ende, se aplicaría a cualquier caso que esté comprendido en la ley de procedimiento.
si no me equivoco, en el artículo 1, en el artículo 2 es como que habla del ámbito de aplicación de la ley y, digamos, básicamente es para cualquier impuesto nacional, ¿sí? No solamente para IVA y ganancias. Puede ser para bienes personales, puede ser para ganancia mínima presunta, para impuestos internos, para cualquier impuesto, ¿sí? Después también pregunta, ¿para ingresos brutos también se aplica y para convenio? Sí. Bueno, ahí en ese caso, esos impuestos ya no están bajo la órbita de la ley de procedimiento nacional, ¿sí? Porque están a cargo de las provincias. Por ende, cada provincia tiene su ley de procedimiento. ¿Estamos? Por ende, también en ese caso habría que leer la legislación correspondiente de cada, de cada fisco provincial para ver si contempla o no, ¿sí? Digamos, para ver cuál es el procedimiento, porque de acuerdo al procedimiento que establezca para la defensa del contribuyente va a ser, digamos, lo que tengamos que aplicar. Pero, en definitiva, yendo a resolver la pregunta concreta, ¿la determinación de oficio se aplica para ganancias e IVA nada más? No. Se aplica para cualquier impuesto que esté a cargo de AFIP. En principio, y yendo, digamos, a ver el ámbito de aplicación, a ver a qué otros ámbitos se puede extender. Y después se pregunta si para ingresos brutos se aplica también y para convenio. Eso ya depende de las legislaciones provinciales. ¿Está? Después, la otra consulta es, si yo presento una declaración jurada de ganancias 2013 y nunca ingresé el pago, más allá de la acción de que la acción del fisco prescribió, ellos pueden volver a solicitar que se ingrese ese pago si se puede dar la posibilidad. En ese caso ya estamos hablando de prescripción, ¿sí? Cuando hablamos de prescripción, decíamos que prescribe la acción del fisco para poder exigir al contribuyente, en este caso, el pago del impuesto, ¿sí? Si prescribió, o sea, si se dan todas las circunstancias para que prescriba, si pasó el tiempo, no hubo ninguna suspensión, no hubo ninguna suspensión de por medio o ninguna interrupción, digamos, pasó el plazo y AFIP nunca me intimó, prescribió, no va a tener el fisco ya no va a tener ninguna herramienta para poder accionar y reclamar eso que yo debía, ¿sí? Entonces, si prescribió, ya no hay más nada que hacer. Y también preguntaba eh, si podía volver, si podía solicitar que se ingrese ese pago o no. Ya no, digamos, a ver, por más de que lo haga, digamos, porque de hecho en la práctica te pueden llegar a intimar, tu defensa va a ser que no corresponde porque prescribió, ¿sí? Y vas a presentar todas las pruebas que, digamos, hagan referencia a que prescribió ese impuesto. ¿Se entiende? Antonella, ¿quedó claro? Bueno, vamos a la otra parte del mail de Antonella. Después dice, si por ejemplo AFIP nunca me intimó por una multa y la multa prescribió, después me notifica sobre esa infracción para que la pague. ¿Qué se debe hacer si la multa ya está prescripta? ¿Qué proceso se debe hacer? ¿Sí? Bueno, en ese caso vendría a ser lo mismo, ¿sí? Si ya está prescripto, AFIP te intima, digamos que, como les dije, se puede dar la posibilidad, digamos, eh, se presenta un escrito, digamos, se presenta la defensa, depende de en qué instancia estamos. Si es una simple intimación, se presenta una multinota haciendo referencia a que no corresponde porque está prescripta. Si ya hay una determinación de oficio de por medio, digamos, cosa como que me quieren, o sea, si ya va a otra instancia, ya tengo que recurrir a las vías recursivas de la ley de procedimiento, el artículo, o sea, el artículo 76 creo que es, eh, la, el recurso de reconsideración o de apelación ante el Tribunal Fiscal, ¿sí?
Después dice Vanina, si el contribuyente paga una deuda prescripta, ¿el fisco puede aplicar una multa? A ver, en ese caso, como yo les había dicho cuando vimos el tema de prescripción, si bien el fisco, digamos, cuando prescribe, el fisco no, prescribe la acción del fisco, vale la redundancia, para exigir ese impuesto. El fisco ya no tiene herramientas para poder exigir, pero el contribuyente si quiere, si es buen contribuyente, lo fuere, digamos, si surge de la voluntad del contribuyente ir a pagarlo, obviamente el fisco le va a aceptar el pago. ¿Estamos? Eh, y ahí dice, pregunta Vanina si el fisco puede aplicar la multa. Como vimos también, el impuesto va por un lado y la multa va por el otro, ¿sí? En cuestión de prescripción son totalmente independientes. Si el impuesto prescribió y la acción del fisco para aplicar la multa todavía no, puede aplicar la multa aunque el impuesto ya haya prescrito, ¿sí? Si se da por el contrario, si prescribió la acción del fisco para imponer la multa, pero no el impuesto, me puedo exigir el impuesto y no la multa, ¿sí? En el caso de que hayan prescrito los dos, ¿sí? Prescribió la acción del fisco para exigir el impuesto y también prescribió la acción del fisco para establecer la multa imponer la multa y después cobrarla, ¿sí? Entonces, si el contribuyente de buena voluntad va y paga el impuesto, por más de que pague el impuesto que ya está prescripto, si la acción del fisco para aplicar la multa prescribió, no tiene ninguna herramienta para poder aplicar la multa por más de que se haya pagado un impuesto que está prescripto. O sea, el pagar un impuesto prescripto no hace renacer de nuevo la obligación, ¿sí? Porque ya está prescripta. ¿Está? Bueno, esa era la duda de Antonella. Y vamos a ver qué más tenemos. Bueno, acá tenemos Ivana Gauna. ¿Sí? Ivana Gauna dice, buenas tardes, profe, ¿será que mañana podría explicar error excusable? No logro entender, quizás la definición es muy confusa y y si podría dar ejemplos de situaciones en las cuales sea el mismo. Saludos. Bueno, a ver, ahí tenemos que ver qué se entiende por error excusable, ¿sí? Vamos a la ley de procedimiento. Acá en el artículo 45 que leímos hoy, decía, será sancionado con una multa de 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda a la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable. ¿Sí? Más abajo... Acá en el artículo 50.2, o sea, en el artículo 2, agregado a continuación del artículo 50, habla del error excusable, dice. Se considerará que existe error excusable cuando la norma aplicable al caso por su complejidad, oscuridad o novedad admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aún actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. En orden a evaluar la existencia de error excusable eximiente de exsanción, deberá valorarse, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades, ¿sí? Básicamente, el error excusable, acá en el artículo 45, lo exime de sanción, ¿sí? Si el contribuyente, digamos, a la hora, si el contribuyente omite el impuesto por la falta de presentación o por presentar una declaración jurada inexacta. Vayamos más al caso de una declaración jurada inexacta. El contribuyente presenta una declaración jurada inexacta, o sea, presenta con un impuesto determinado que no era el que correspondía, ¿sí? Y si pone con, obviamente, el fisco en ese caso le aplicaría la multa, ¿sí? Pero si el contribuyente en su defensa alega error excusable, no, digamos, lo eximiría de sanción, ¿sí?
¿Y qué es el error excusable? Digamos, es básicamente se puede interpretar como una mala interpretación de la norma, ¿sí? Entonces dice, cuando la norma aplicable al caso por su complejidad, oscuridad o novedad admitirá diversas interpretaciones. ¿Qué básicamente nos quiere decir? A ver, si está, digamos, si sale una norma nueva o si sale una norma, digamos, que, digamos, en su texto o algo así, es como que se dejan zonas grises, digamos, que eh, dejen al contribuyente interpretar una cosa que no estuvo en el espíritu del legislador, digamos, básicamente cuando hay zonas grises por las cuales no se entiende o se interpreta de otra manera, ¿sí? Entonces el contribuyente ahí, digamos, en su defensa, pone como defensa que el error es excusable para eximirse de sanción porque interpretó una cosa de la norma que no era lo que realmente quería decir o lo que el legislador pretendía que se interpretara. ¿Está? ¿Se entiende? Básicamente eso sería el error excusable. O sea, ahí la ley, digamos, como bastante genérica. Hay muchos trabajos de doctrina que hablan específicamente sobre el error excusable. Eh, es más, antes había como creo que era un dictamen, tengo un trabajo para acá respecto al error excusable. Bueno, ahora después les voy a pasar este trabajo sobre el error excusable. Y lo que me interesa es este cuadrito, ¿sí? Este cuadrito, perdón, creo que no lo estoy compartiendo. Perdón. Después le voy a pasar este trabajo, así que lo bajé de reparo. Básicamente habla sobre toda la historia del error excusable y el tratamiento que se le daba antes y que se le da ahora. Y hace un cuadro comparativo. Antes existía esta instrucción de AFIP, la instrucción 6 del 2017, donde se establecía ciertos parámetros para que se interprete a qué hacía referencia el error excusable. Ahora, en el artículo 52 de la ley de procedimiento, que es el que leímos recién, es como que se incorporó en la norma específicamente una explicación de qué se considera error excusable, ¿sí? Entonces, vamos a leer cómo establecía antes, como para que les dé un pantallazo un poco más general. Dice, a los fines de encuadrar el accionar de los responsables en las previsiones de este artículo, deberá tenerse en cuenta que el elemento subjetivo requerido por el tipo infraccional resulta básicamente la culpa, o sea, la conducta negligente o imprudente del contribuyente o responsable. La sanción prevista en el mismo se aplicará siempre que no corresponda al artículo 46 y en tanto no hubiera mediado error excusable de hecho o de derecho. Se considerará que existe error excusable cuando la norma aplicable al caso por su complejidad, oscuridad o novedad admitiera diversas interpretaciones que hubieran impedido al responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender el verdadero significado del precepto legal de que se trate. En orden a ponderar la existencia de error excusable eximiente de sanción, el juez administrativo valorará los elementos de juicio disponibles en las actuaciones, tales como la norma incumplida, la conducta del contribuyente, la reiteración de las conductas anteriores en anteriores oportunidades, etc. El juez administrativo actuante podrá considerar que existe error excusable cuando el monto total del ajuste sea inferior a 10.000 pesos y en ninguno de los periodos involucrados dichos montos supere al 40% del impuesto determinado por el contribuyente responsable. En todos los casos, cuando coincidan los antecedentes fácticos que motivaron los ajustes determinados, la apreciación de la conducta del contribuyente y en cuanto a la tipificación debe ser la misma. Básicamente, antes se explicaba un poquito más. Ahora en la ley es como que en la ley se tomó parte, porque básicamente la ley es esta parte de la instrucción, ¿sí? Se tomó esa parte para incorporarlo a la ley. Y antes lo que también existía era unos criterios un poco más objetivos,
¿sí? De aplicación del error excusable. Cuando era menor a 10.000 pesos, entonces uno podía alegar que existía error excusable, y cuando no superaba el 40%, el ajuste no superaba el 40% del impuesto determinado, también se podía alegar que existía error excusable. Entonces, básicamente había un aspecto, antes había un aspecto subjetivo, o sea, la interpretación errónea de la norma, y un aspecto objetivo que era que el ajuste no superaba 10.000 pesos o que no superaba el 40% del impuesto determinado. Pero básicamente hoy, por lo que dice la ley es error excusable, digamos, uno puede alegar que no corresponde que se le aplique una sanción cuando la diferencia, digamos, se da por la interpretación errónea de la norma. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, Ivana no está, me parece, acá, ¿no? No está. Bueno, Ivana no está, la alumna que hace la consulta no está ahora, ¿sí? Pero bueno, espero que después vea la grabación y digamos, le quede un poco más claro. Ah, perfecto, ok, perfecto. Está ahí con Karina entonces. Eh, bueno, básicamente eso es el error excusable, ¿sí? La interpretación errónea de una norma que lleva al contribuyente a liquidar de una manera cuando realmente era de otra, digamos, obviamente. Después, eh, digamos, eso no, digamos, esa interpretación errónea no lo exime de pagar el impuesto, de pagar lo que realmente debe, ¿sí? O sea, debe el impuesto, lo que lo exime es de la sanción, o sea, lo exime de la multa del artículo 45. ¿Se entiende? O sea, uno no puede plantear error excusable cuando yo interpreté la norma de una manera, pagué de menos, o sea, tengo que pagar lo que debo realmente. No tengo, digamos, invoco el error excusable para no pagar la multa. ¿Tá? Eso tengan muy en claro. Después, ¿cuál es la otra consulta? También si puedo explicar el artículo 49 de la ley de ganancias, dividendos y utilidades. Saludos. Bueno, específicamente, bueno, vamos a leer primero el artículo 49, ¿sí? Artículo 49, dividendos y utilidades. Dice, los dividendos en dinero o en especie serán considerados como ganancias grabadas por sus beneficiarios, cualesquiera sean los fondos empresarios con los que se efectúe su pago, incluyendo reservas anteriores con independencia de la fecha de su constitución y las ganancias exentas de acuerdo con lo establecido en la ley y provenientes de prima de emisión. Igual tratamiento tendrán las utilidades que los sujetos comprendidos en los apartados 2, 3, 6, 7 y 8 del inciso A del artículo 73 distribuyan a sus socios o integrantes. Los dividendos en especie se computarán el valor corriente en plaza a la fecha de su puesta a disposición. La distribución en acciones deliberadas provenientes de revalúos o ajustes contables y de la capitalización de utilidades líquidas y realizadas no serán computables para los beneficiarios a los fines de la determinación de su ganancia grabada ni para el cálculo a que hace referencia el artículo 83 de la ley. En el caso de rescate total o parcial de acciones, se considerará dividendos de distribución a la diferencia entre el importe de rescate y el costo computable de acciones. Tratándose de acciones liberadas, se considerará que su costo contable es igual a cero y que el importe total de rescate constituye dividendo grabado.
El costo computable de cada acción se obtendrá considerando como numerador el importe atribuido al rubro del patrimonio neto del balance comercial del último ejercicio cerrado por la entidad emisora, inmediato anterior al del rescate, deducidas las utilidades líquidas y realizadas que lo integren y las reservas que tengan origen en utilidades que cumplan la misma condición y como denominador las acciones de circulación. Básicamente es un BPP eso, ¿sí? Cuando las acciones que se rescatan hubieran sido adquiridas a otros accionistas, se entenderá que el rescate implica una enajenación de esas acciones. Para determinar el resultado de esa operación se considera como precio de venta el costo computable que corresponde de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo precedente y como costo de adquisición el que se obtenga de aplicación del artículo 65 de la ley. Bueno, básicamente lo que quiere decir es que los dividendos, cualquiera sea su origen, digamos, se considerarán ganancias grabadas, ¿sí? Para el beneficiario. Eso es a raíz de la reforma. Antes tenían otro tratamiento los dividendos, ¿sí? Y entraba a jugar lo que se consideraba impuesto de igualación. Básicamente, les cuento cuál era el tratamiento antes y, bueno, cuál es el tratamiento ahora, que básicamente es. El tratamiento anteriormente de los dividendos, a ver, ¿qué son los dividendos primero? Los dividendos es distribución de utilidades de la sociedad, ¿sí? Entre los accionistas. ¿Estamos? Eso es dividendos. La sociedad tiene ganancias, ya sea tiene ganancias actuales o acumuladas, ¿sí? Y está en condiciones de distribuir esas ganancias. ¿Estamos? Eso es un dividendo, distribución de ganancias. Lo que existía antes era una diferenciación en el caso de dividendos. ¿Por qué? Porque básicamente el análisis que había que realizar era si esas ganancias que tienen, digamos, porque obviamente para saber si la sociedad está en condiciones de distribuir dividendos, hay que ir al balance de la sociedad y ver si tiene ganancias, si tuvo ganancias ahora o si tiene ganancias anteriores, ganancias de ejercicios anteriores, ¿sí? ¿Dónde veo eso? En el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? En la parte de ganancias, de resultados acumulados, tengo que ver si tiene ganancias suficientes como para distribuirlas entre los socios o accionistas. ¿Estamos? Bueno, entonces el análisis que había que hacer antes era ver si esas ganancias que se estaban distribuyendo fueron objeto del gravamen, es decir, si fueron ganancias grabadas para el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque puede suceder que esas ganancias sean meramente ganancias contables y que después impositivamente se hayan hecho los ajustes que nosotros hacemos en los ejercicios de ganancias de personas jurídicas, se hayan hecho ajustes por los cuales no se haya pagado ganancias sobre todo, ¿sí? A ver, ¿por qué se puede dar esta situación? Porque, a ver, si tengo, por ejemplo, si es una empresa agropecuaria que se dedica a la venta de hacienda, digamos, contablemente, el stock siempre se evalúa a un valor, al valor neto de realización, un valor similar al de mercado, ¿sí? Eso se da en las empresas agropecuarias. Por ende, yo todos los años, digamos, si va subiendo el valor de la carne, por ejemplo, el valor de la hacienda, todos los años mi stock va a subir de valor, por ende, mi patrimonio se va a ir aumentando. Yo todos los años voy a reconocer una ganancia, ya sea por el aumento del valor de los animales o también por los cambios de categoría, ¿sí? Que también se da. Si yo tengo, digamos, si mi hacienda va creciendo y va cambiando de categoría, obviamente la hacienda a medida que va creciendo va tomando valor. Eso me origina que mi patrimonio vaya aumentando, por ende que yo tenga una ganancia, que esa ganancia es contable. Sobre esa ganancia no se tributa, o sea, no siempre se tributa, porque si es una empresa que se dedica a la cría y no la invernada, ustedes saben que la evaluación de la hacienda de cría es básicamente al valor histórico, ¿sí? Entonces eso implica que recién se paga impuesto a las ganancias en las haciendas de cría cuando se venda y no por la mera tenencia, ¿sí? Si yo tengo, digamos, hacienda y únicamente la voy criando y todavía no la vendo, entonces esa hacienda va tomando un valor. Ese valor es contable y no impositivo porque impositivamente todavía no se pagó impuesto a las ganancias sobre ese aumento de valor,
¿sí? Por ende, se puede dar que en el patrimonio de esa empresa tenga una ganancia acumulada sobre la cual todavía no se pagó impuestos, ¿sí? Entonces, el análisis que había que hacer es si la ganancia que yo estoy distribuyendo, si sobre esa ganancia se pagó o no se pagó impuestos todavía. ¿Estamos? Si era ganancia sobre la cual se pagó impuestos, la empresa lo podía distribuir sin ninguna, o sea, lo podía distribuir libremente, ¿sí? Y esa ganancia, esos dividendos en cabeza del receptor, o sea, yo que soy accionista recibo ese dividendo, esa ganancia, ese dividendo que yo percibo, era considerado para el receptor una ganancia no grabada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sociedad ya pagó sobre esa ganancia, ¿sí? Justamente para que no exista doble imposición, para que no, si la empresa ya pagó impuestos de ganancia sobre esa ganancia que está distribuyendo, para que el socio no vuelva a pagar cuando la reciba. Entonces, para el socio era no grabada. Si por el contrario la empresa distribuía dividendos sobre una ganancia sobre la cual no se pagó todavía impuestos, es decir, si yo tengo una ganancia contable y distribuye dividendos sobre ese número, ¿sí? La diferencia entre, digamos, de toda esa ganancia yo tengo que ver sobre lo que se pagó impuesto y sobre lo que no se pagó impuesto era ganancia grabada en cabeza del socio, es decir, el socio debería, en ese caso, pagar impuestos a las ganancias sobre esa ganancia que recibió, ese dividendo que se recibió por el cual la sociedad todavía no pagó. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Digamos, y eso es lo que se denominaba antes en la ley el impuesto de igualación, ¿sí? Es decir, que el socio iba a ser, en cabeza del socio iba a ser una ganancia grabada, aquella ganancia sobre la cual la sociedad todavía no pagó, ¿sí? Eso es el tratamiento que tenía antes. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Y a ver, creo que es sí. Después le voy a mandar también este trabajo, a ver, me acordar. Básicamente les quería mostrar este cuadro, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice este cuadro? Me dice utilidades devengadas en los periodos fiscales, tasa de impuesto a las ganancias corporativa, tasa de impuesto a las ganancias sobre utilidades distribuidas y el impuesto de igualación. Si en los ejercicios anteriores al 31 de diciembre del 2017 la tasa del impuesto era del 35%, la tasa de impuesto a las ganancias sobre las utilidades distribuidas era no aplicable y el impuesto de igualación se aplicaba, es decir, que había que hacerse el análisis que yo recién le manifesté, ¿sí? Si la sociedad pagaba el 35% sobre la ganancia y esa ganancia la distribuía para el titular, para el receptor, no tenía que aplicar, no tenía que liquidar impuestos de ganancia porque la sociedad ya lo pagó. Pero tenía que aplicarse el impuesto de igualación, es decir, tenía que hacerse el análisis, ¿sí? La empresa distribuía ganancias por encima de lo que ya pagó para el socio accionista, esa diferencia aplicaba el impuesto de igualación y por ende pagaba el socio en cabeza del mismo, digamos, la diferencia, ¿sí? El impuesto que correspondía. Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018, la tasa del impuesto a las ganancias corporativas bajó al 30% y la tasa de retención sobre utilidades distribuidas es del 7%, ¿sí? Y no se aplica el impuesto de igualación. Y para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2020 y posteriores, la tasa baja al 25% y la retención es del 13%. Es decir, que la tasa corporativa para la sociedad bajó y el socio debe pagar un porcentaje sobre los dividendos que reciba, independientemente de si fueron o no ganancias grabadas para la sociedad, ¿sí? Ya no se aplica más el instituto del impuesto de igualación. La sociedad después pagará en su momento cuando corresponda las ganancias el impuesto de la ganancia por esa ganancia que todavía no pagó. Pero el socio va a pagar una parte y la sociedad paga la otra. En definitiva, digamos, estas tasas llevan a que se pague el impuesto por el total. O sea, la sociedad va a pagar una parte y el socio paga la otra parte. Ese es el tratamiento actual para el tema de los dividendos, ¿sí?
Es decir, antes había que hacerle un análisis del impuesto de igualación si la sociedad había pagado o no pagado, y hoy por hoy no. La sociedad paga una tasa que es menor y el socio al recibir los dividendos tiene que pagar en cabeza propia, digamos, la tasa, ya sea del 7% o del 13% de acuerdo al ejercicio en el que estemos. ¿Sí? Ya no hay que hacer más el análisis del impuesto de igualación para ver si corresponde o no corresponde que el socio pague en su cabeza. ¿Sí? Ahora siempre paga, ya sea el 7 o el 13%. ¿Se entiende lo del tratamiento de los dividendos, Ivana? Igual de todas maneras les voy a mandar lo de esos trabajitos, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Si se aplica para fideicomisos, a ver qué decía el artículo 49. Igual tratamiento tendrán las utilidades de los sujetos comprendidos en el artículo 2, 3, 6, 7 y 8 del inciso A del artículo 73. Vamos al artículo 73. Artículo 73, inciso A. Me dice, bueno, era, vuelvo acá, perdón. Entonces me dice, voy a anotar acá, apartados 2, 3, 6, 7 y 8 del artículo 73. Vamos a ver quiénes son. Artículo 73. Inciso A, punto 2. Dice la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios comanditados de las sociedades en comandita por acciones, en todos los casos cuando se trate de sociedades constituidas en el país. Punto 3. Las asociaciones, fundaciones, cooperativas, entidades civiles, mutualistas constituidas en el país, en cuanto no corresponda por esta ley otro tratamiento impositivo. Punto 6. Los fideicomisos constituidos en el país conforme. Sí, los fideicomisos sí, Vanino. Okay. Perdón, no les estaba compartiendo las pantallas, ¿sí? Pero sí, sí entraría en los fideicomisos. Bueno, esas son todas las consultas que me transmitieron por mail. ¿Alguna consulta que tengan para resolverla así como de manera rápida? Después dice, ¿usted toma los exámenes finales en la sede? No, no, yo solamente tutorías, y digamos los tutores somos veedores en los exámenes de la sede, pero de tomar y corregir no. No, 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 nuestra tarea es únicamente dar las tutorías. Todo lo que es evaluación lo hacen directamente desde Santa. Bueno, a ver, ¿alguna otra duda o consulta que tengan al respecto? A ver, otra cosa que estaba por ver es... Primero, a ver, vamos por partes. Primero, ¿les quedó claro todas las consultas que hicieron al mail? De algunos, perfecto. Después, por otro lado, si tienen alguna consulta cortita, de ahí pregunta Karina, los pasos de una multa. No estaría entendiendo a qué te referís con los pasos de una multa. Karin, ¿cuáles son los pasos para aplicar una multa?
A ver, básicamente, o sea, en realidad depende del tipo de infracción, ¿sí? Suponte que estemos hablando de digamos, de un contribuyente que no emite factura, no entrega factura al cliente, ¿sí? Eso se puede dar por diferentes casos. Por lo general, a ver, si se presenta un inspector en el domicilio, en la sede del contribuyente, en la sucursal del contribuyente, eh, y detecta en ese momento que el contribuyente no estaba entregando la factura correspondiente, ahí lo que se hace es se le labra un acta, ¿sí? En esa acta se le establece, digamos, cuál es la falta que cometió, tiene que cumplir una serie de formalidades del acta, después, y se lo cita el contribuyente para tener una audiencia en sede administrativa. Por lo general, en esa audiencia se le da la posibilidad de que el contribuyente alegue su defensa, ¿sí? Después, el contribuyente se presenta, digamos, si estaba bien en la infracción, después se le instruye, digamos, o sea, se le notifica de la multa, se le aplica la multa mediante creo que es un sumario, me parece que es un sumario. No lo tengo muy bien claro, después en todo caso lo vemos, ¿sí? Bueno, ahí en ese caso, el contribuyente después, a través de ese elemento, digamos, por el cual se le aplica la multa, va a tener las defensas que están en la ley de procedimiento, ¿sí? Para, digamos, o sea, el recurso de reconsideración o el de apelación ante el fisco, ¿sí? Acuérdense que el recurso ante el Tribunal Fiscal, acuérdense que el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal es únicamente a partir de ciertos montos y demás, ¿sí? Si no tiene el recurso de reconsideración. Sí, pero básicamente eso, digamos. Se detecta el ilícito o la infracción que corresponde, en la que incurre el contribuyente, se le abre un acta y a partir de ahí se inicia el proceso. ¿Está? Ok. ¿Alguna otra duda? Así como cortita. Artículo 102 del impuesto de la ley de impuestos a las ganancias. A ver. Vamos a ver de qué trata el artículo 102. Perdón que no les estoy compartiendo la pantalla. Ahí les comparto la pantalla y leemos el artículo 102. Dice, artículo 102, beneficiario del exterior, retención con carácter de pago y definitivo, tasa aplicable. Cuando se paguen beneficios netos de cualquier categoría de sociedades, empresas o cualquier otro tipo de beneficiario del exterior, con excepción de los dividendos, las utilidades y los sujetos que se refieren los apartados 2, 3, 6, 7 del inciso A del artículo 73 y las utilidades de los establecimientos comprendidos en el inciso B de dicho artículo, corresponde a quién, que quien pague, retenga e ingrese a la Administración Federal de Ingresos Públicos con carácter de pago único y definitivo el 35% de tales beneficios. Que se considera que existe pago cuando se den algunas de las circunstancias previstas en el último párrafo del artículo 24, salvo que se tratara de la participación en los beneficios de sociedades comprendidas en el inciso B del artículo 53, en cuyo caso será aplicación lo dispuesto en el artículo 54. En estos supuestos que correspondería practicar la retención en la fecha de vencimiento para la presentación. A ver, a grandes rasgos, digamos. Nosotros sabemos que la estructura del impuesto a las ganancias es para el impuesto a las ganancias se aplica el criterio de renta mundial, ¿sí? ¿En qué consiste el criterio de renta mundial? Que los residentes de nuestro país tributan sobre las rentas
de fuente argentina y de fuente extranjera, ¿sí? Y los no residentes también deben pagar impuestos a las ganancias por las ganancias de fuente argentina. Es decir, si viene un extranjero, viene al país, realiza una actividad que está comprendida, que está grabada para el impuesto a las ganancias, obtiene una ganancia que es de fuente argentina, corresponde que pague el impuesto a las ganancias. ¿Sí? ¿Qué pasa? A ver, digamos, no se va a dar la situación en que ese contribuyente del extranjero venga y tenga que inscribirse, tenga que sacar un quit en nuestro país para poder tributar. ¿Sí? No se daría ese caso. A ver, un caso, por ejemplo, un artista del extranjero, ¿sí? Viene a dar un recital a nuestro país, o sea, lo contratan de nuestro país para que dé un recital, esa persona viene, realiza el recital, esa actividad está grabada y tiene que pagar impuestos a las ganancias, ¿está? Entonces, obviamente, no le van a hacer inscribir a ese artista del exterior que viene por una vez o esporádicamente a realizar su trabajo acá. Ese trabajo va a estar obviamente grabado. Entonces, es un beneficiario del exterior, obviamente. Entonces, ¿cómo se paga el impuesto? ¿Quién lo contrate? ¿Sí? Tiene que realizar la retención con carácter de pago único y definitivo a nombre de ese beneficiario del exterior. Eso sería, digamos, ahí se aplicaría el artículo 102. ¿Sí? Entonces, para que esta persona que es del exterior no tenga que inscribirse en nuestro país, únicamente lo que se hace es la retención con carácter de pago único y definitivo. ¿Sí? Después, en el país donde tenga residencia, ¿sí? Si ese país aplica también el criterio de renta mundial, este artista debería, digamos, tributar por las ganancias de fuente de ese país y por las ganancias que obtuvo en el extranjero, es decir, por las ganancias que obtuvo en Argentina. Entonces, declara esa ganancia como renta y se debería poder tomar la retención que se le hizo acá en el país con carácter de pago único y definitivo. ¿Se entiende? Entonces, ahí pregunta Jessica, si una persona humana contrata ese servicio del exterior, ¿también tiene que hacer la retención? Digamos, a ver, si se trata de una ganancia de fuente argentina, sí. ¿Cuál es la pregunta específica, Antonella? Primero, vamos a resolver lo de el beneficiario del exterior, ¿sí? A ver, si se trata de un servicio que se presta en el país, sí debería hacer la retención con carácter de pago único y definitivo. Pero a ver, si es una persona, si un residente argentino contrata los servicios de una persona extranjera, pero por ejemplo, a ver, si yo contrato, si yo voy a realizar si yo tengo un inmueble en Paraguay, por ejemplo, y contrato a un arquitecto en Paraguay para que me haga una remodelación de mi casa en Paraguay, yo lo contrato, yo que soy residente en Argentina, lo contrato, digamos, no sería un beneficiario del exterior porque el servicio lo presta en el exterior, lo presta en su país, ¿sí? A ver, si yo soy residente argentina, tengo mi casa acá en Argentina y lo contrato a un arquitecto de Paraguay para que venga y me remodele mi casa, ¿sí? Entonces ahí sí, porque es una persona del extranjero que viene físicamente o no es necesario que venga hasta el país. Si me realiza el proyecto de modificación de mi casa, que es que mi casa está acá en Argentina, contrato a alguien del exterior para que lo haga, entonces en ese caso sí, porque está prestando un servicio que es una renta de fuente argentina. ¿Quedó claro? Perfecto. Ok. Ahora, Antonella, ¿cuál es la pregunta específica? Porque Antonella pregunta, la sociedad conyugal y la sociedad entre cónyuges. ¿Cuál es la pregunta específica?
Profe, cuando habla de las ganancias de los componentes de la sociedad conyugal, o sea, y después te menciona también sociedad entre cónyuges. La sociedad entre cónyuges significa que, o sea, ambos esposos pueden conformar una sociedad o no pueden conformar una sociedad. Y la sociedad conyugal es la celebración del acto matrimonial, sería. Esos no Exactamente. son sujetos del impuesto. Son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, digamos. Lo que pasa es que antes no se permitía que una sociedad, que se haga una sociedad comercial entre cónyuges, ¿sí? Después con la reforma, sí con la reforma de la ley de sociedad, sí se permitió eso, ¿está? Entonces, los cónyuges podían hacer una sociedad aparte, digamos, independiente de la sociedad conyugal. Por eso sí es totalmente distinto. La sociedad conyugal de la sociedad entre cónyuges. ¿Sí? La sociedad entre cónyuges tiene, digamos, una personería distinta que como cualquier otra sociedad. ¿Está? Ok. Bueno, dejamos acá. Les voy a mandar el material sobre que, que, que les mostré recién, sobre los dividendos y sobre el error excusable, ¿sí? Cualquier otra consulta, lo vemos el miércoles que viene. Me pueden escribir al mail como ahora y lo resolvemos, ¿sí? Ok, y bueno, vamos a tratar que para la clase que viene ya sea por ahí algo más del segundo parcial, si alguien tiene dudas, o también digamos del primero, depende de las necesidades de la mayoría, ¿sí? Bueno, gracias por la atención, chicas, y nos vemos el miércoles que viene. El miércoles que viene me parece que ya sería la última clase, ¿sí? Perfecto. Y